Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco como siempre su compañía y la atención para estar en esta segunda sesión de nuestra materia de legislación educativa, en la que en la primera sesión sentamos el precedente de la necesidad de la educación, del hartazgo de una sociedad que estaba total y marcadamente dividida y en la cual obviamente solamente algunos tenían el beneficio de la educación. La educación ha ido de forma gradual. En cuanto al cronos, en cuanto al tiempo, ha tenido diversas modificaciones, diversas reformas que han impactado de manera directa, no nada más cómo damos una sesión de clases, sino bajo qué lineamientos y bajo qué textos tenemos ahora que someternos. Y vamos a hablar un poco del Estado mexicano y la política educativa de 1946 al 2010. Pasaron situaciones trascendentales en México. Venimos ya ahora en una cuestión universitaria, queda sentado el precedente desde la Constitución de 1917 en el artículo tercero, que la educación es para todos. Y cuando hablo de todos, hablo ahora en materia de derechos humanos, de las personas migrantes, de las personas extranjeras que llegan a nuestro territorio y por el ius soli, el derecho de suelo, tienen este beneficio de la educación. En algunas ocasiones hasta desplazando a los propios mexicanos. Ahora bien, tenemos la educación laica y gratuita para el nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, pero también surge la necesidad de, ok, ya dejamos las cuestiones técnicas, ya dejamos las escuelas rurales, pero ¿y si queremos seguir preparándonos, hacia qué universidad vamos a correr? Y es ahí cuando se crea Ciudad Universitaria. Aquí se los quise compartirles la imagen de su forma en cuanto a construcción y hoy por hoy cómo se encuentra este monstruo educativo. ¿Cuál es el primer antecedente que tenemos registrado en cuanto al torno de un proyecto de construcción de una ciudad universitaria? Data desde el año 1928 y los alumnos de la Escuela Nacional de Arquitectura, Mauricio de María y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena, presentaron una propuesta al respecto como parte de su tesis de grado. Esto relativamente todos en algún momento lo llegamos a hacer y en este tema pues no es excepción. 3 lustros más tarde, la idea empieza a materializarse y es así como en 1943, siendo rector Rodolfo Brito Foucher, fue seleccionado el sitio para construir la ciudad universitaria. ¿Cuál? El Pedregal de Los Ángeles. Esta zona está ubicada al sur del Valle de México y se caracteriza por la roca volcánica, producto de diversas erupciones ocurridas hace más de 2000 años. Fíjense bien, cómo se marca la historia de ciudad universitaria, aún tomando en consideración el material con el que se estaba haciendo y como tal, una ciudad. Los que hemos tenido la oportunidad de visitarla, pues nos damos cuenta de toda esta característica y de toda esta construcción que existe. 5 de junio de 1950 se coloca formalmente la primera piedra de la ciudad universitaria del edificio que posteriormente sería la Torre de Ciencias, en una ceremonia presidida por el rector Luis Garrido y el secretario de Gobernación Adolfo Ruiz Cortines. La labor de todo el equipo encabezado por el arquitecto Carlos Lazo brilló por su ejemplar eficiencia, predominando el uso óptimo de los recursos, el orden y una rapidez inusual que permitió que las obras concluyeran en menos de 3 años. Y en nuestro país nunca se había concentrado a tantos arquitectos e ingenieros, más de 70 proyectistas, 200 residentes contratistas y supervisores y cerca de 10,000 obreros que trabajaron en esta magna construcción. Aquí únicamente estamos hablando de la forma en la que se construyó. Ahora, el plan educativo, ese lo vamos a desmembrar un poquito más adelante. Se divide en varias zonas, fíjense bien, escolar, habitaciones de estudiantes, práctica de deportes, estadio de exhibición y servicios comunes. Y se determina que este conjunto se proyectará para recibir a un máximo de 25,000 alumnos, por eso se le llama ciudad universitaria, ya que en este entonces la UNAM contaba con menos de 15,000. Y asimismo se planteó la conveniencia de incluir un museo que fomentara el conocimiento de las artes, particularmente en México, y permitiera la puesta de exhibición de exposiciones temporales. ¿Y por qué no también?
de poder ser inclusivo y tener a estos expositores mexicanos salidos también de la misma institución, de la misma ciudad universitaria. 20 de noviembre de 1952 se efectúa la dedicación de la ciudad universitaria, ceremonia encabezada por el presidente de aquel entonces, Miguel Alemán, con la que se inaugura oficialmente la ciudad universitaria. Mudanza de escuelas, la mudanza de las escuelas dio comienzo en 1953 y fue coordinada por el doctor Nabor Carrillo, quien había tomado la posesión como rector en febrero de ese año. Y en 1954, entonces sí dan inicio a las actividades escolares y pues ahora sí que a más de 70 años de la creación del campus, sigue siendo un ejemplo en cuanto a no nada más forma de edificio, sino todo lo que alberga, todo lo que aloja, las licenciaturas que ahí se ofertan, las maestrías, los grados y los posgrados, siguen siendo trascendentales. Y hoy por hoy, desde provincia, pues muchos sueñan con llegar a tener este acceso a ciudad universitaria, que también ha sido un parteaguas, y esto lo veíamos en una de las cápsulas informativas, que también la propia UNAM dijo, bueno, pues ahora que tenemos esta necesidad de trabajar a distancia y de trabajar en línea de una forma híbrida, tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas, de las TIC. ¿Para qué? Para poder entonces seguir manejando el conocimiento ahora de una forma gradual y, ¿por qué no decirlo? También de una forma evolucionar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y Rox, bueno, no la hemos logrado escuchar. Ok. Plan de 11 años. ¿Qué ocurre en este plan de 11 años? Adolfo López Mateos y Jaime Torres Bodet son los principales en manejar el plan de 12 años, en los que no se asumió una obligatoriedad como un hecho, más bien se propuso establecer un plan que en un lapso determinado pudiera asegurar la inscripción gratuita, acceso, no permanencia, a todos los que acudieran efectivamente a las aulas. Por eso hablamos desde el artículo 3º que la educación es laica, gratuita, y para todo, en razón a que se tenía que realizar pues una serie de ajustes económicos que ahora ya sabemos impacta también directamente en la Ley General de Educación derivada del artículo 3º constitucional, en la cual se maneja también ya una forma inclusiva, o sea, la cuestión inclusiva de que venga una persona en silla de ruedas, de que venga a lo mejor una persona con alguna capacidad especial, aquí ya nos maneja que tanto los pobres, los discapacitados podían tener acceso a las aulas. Hoy por hoy es un derecho humano que ha evolucionado, pues vamos a hablar del Cronos, y que bueno, el día que ustedes puedan venir y conocer su universidad, se van a percatar que, bueno, tuvimos que realizar rampas, tenemos que dar ese acceso para alumnos que se manejan en silla de ruedas o que se les dificulta subir escaleras. Y por eso ahí es cuando hablamos de este plan de los 11 años. Debemos de tener un espacio para cada uno de estos estudiantes que vengan a inscribirse, pero también debe seguir siendo gratuito. Hoy por hoy ha cambiado la educación. Este plan de 11 años se ha ido modificando. Ya no tenemos espacios en las escuelas, ya no tenemos una infraestructura que el Estado, porque esto a mí me causa mucho ruido, y por eso ahora también justifico algunas cuestiones de la privatización. La educación se está privatizando. Ustedes están estudiando en una escuela privada y así en todos los niveles. Aquí ese plan de 11 años era de que la infraestructura estuviera bien, que no le faltara nada, que tuviera docentes capacitados, preparados para estar atendiendo a cada uno de los estudiantes, que hubiera el lugar asegurado para cada estudiante y que prácticamente todos vinieran, porque en alguna de las cápsulas informativas yo les decía, la educación era únicamente para la élite, para la clase alta. Hoy ya no, este plan de los 11 años también incluye este tipo de poder solventar las demandas de niños, adolescentes, jóvenes y hoy, ¿por qué no decirlo también, adultos? De la mano con este plan de los 11 años, ok, necesitamos ahora una bibliografía, necesitamos
un texto de donde apoyarnos. Hoy nosotros, si queremos saber la historia de la educación, forzosamente tenemos que referirnos a la Constitución de 1917, en su artículo tercero. Pero si yo quisiera hablar, por ejemplo, de español, materias básicas, español, matemáticas, pues obviamente yo necesito un libro, necesito un texto. Esto no se manejaba. El maestro llegaba, preparaba sus clases y era una biblioteca a lo mejor que podía prestar un libro, que podía dártelo para consultar, pero no podías darle a 50 pequeños, a 30 estándar más o menos. Primaria tenemos hasta 50 niños en un salón de clase. Secundaria tenemos hasta 40 jovencitos, 40 adolescentes en un salón de clase. Y sucesivamente sí lo vamos manejando a niveles de preparatorio, a niveles también de una universidad pública. Y es ahí donde surge entonces el tema, y es un derecho humano, el libro de texto gratuito. ¿Para qué? Para que cada estudiante pudiera tener a la mano la consulta de un libro y no tener que ir a lo mejor a una biblioteca, que pues tampoco era tan fácil poder tener acceso a estos libros. Se va trabajando, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se va allegando de información y ahora, bueno, yo tuve la oportunidad de tener libros de texto gratuito desde primaria, secundaria. Creo que los únicos que comprábamos en secundaria era inglés. En bachillerato estudié en una escuela técnica y sí teníamos que comprar algunos compendios. Y bueno, la licenciatura, cada uno tenía que comprar sus libros. ¿Por qué? Porque a veces no, la biblioteca no se daba para mucho. Y llegabas y querías sacar copias y ya se habían llevado el libro, luego los libros venían pues ya dañados. Supongo que Marco Antonio también a usted le tocó ir a la biblioteca e investigar algún tema, ¿verdad? Sí, doctora Manuel Antonio. Ah, Marco Sí, Manuel Antonio. y bueno, hay también, aparte de la experiencia que menciona, que pues muchos hemos tenido la fortuna de tenerla, ¿no? De contar con los libros de texto gratuitos. Yo incluso en la secundaria estudié algunos grados en una escuela particular becado y llevábamos tanto los libros gratuitos como algunos libros de editorial Trillas que pues eran bastante accesibles en costo. Y y ya, por ejemplo, a partir de la prepa, en lo que es el bachiller y en la carrera en la Universidad Autónoma de Tabasco, muchos docentes manejaban lo que eran estos compendios de varios autores, Ajá. o sea, en lecturas selectas, les llamaban, hay un término, Prontuarios también, ¿no? no, bueno, acá se les conocía como antologías, Antologías. antologías. Entonces, esas antologías, el profesor las prestaba al grupo y ya el grupo le sacaba copias. Y pues ya era una manera de sustituir, digamos, en parte el acervo bibliográfico, ¿no? Que no era tan accesible. Y pues era una manera de democratizar el conocimiento, sí, de algún modo. Entonces, es lo que yo recuerdo de estas experiencias con los acervos, ¿no? Así es. Y, Así es. y, y es muy curioso porque, por ejemplo, en la última lectura que nos compartió, ahí yo pude darme cuenta que el carácter laico de la que menciona el artículo tercero en la educación mexicana, o sea, tiene una razón muy, muy especial, que fue el origen socialista de la educación en México. O sea, esto incluso platicando con algunos compañeros normalistas, o sea, ellos todavía no perciben esas razones ideológicas del origen de esa laicidad, o sea, como que no se lo cuestionan. Pero, por ejemplo, hay un doctor, tengo la fortuna es un amigo mío, un amigo laboral, que me dice que, por ejemplo, esta plática, esta charla que yo he tenido con compañeros normalistas, si la tuviese con normalistas rurales, sería muy diferente. Que ahí
están totalmente inmersos en la ideología socialista original, o digamos el espíritu socialista de la educación original en México, que por esa ideología es que tenía que ser laica o tiene que ser laica la educación. Hay como que razones ahí marxistas de por medio. Es una cuestión muy interesante, ¿no? Pero impactado ese grado de que tratamos de democratizar o socializar el acervo en México. Uno hasta inconscientemente como docente, porque pues yo doy clases por horas en licenciatura y de administración, nada que ver con sociología ni materias de humanismo. Uno trata pues, de acercarle el acervo a los muchachos, o sea, de conseguir las lecturas en digital, como ustedes lo hacen con las tecnolecturas aquí mismo en los apartados de aquí de la plataforma, es una manera de hacer accesible al alumno, ¿sí? Entonces resulta muy interesante ver cómo van engranando todas esas ideas, ¿no? Ujú. Es lo que yo pienso. Muchas gracias, Manuel Antonio. Y de hecho, ahora hasta les dejamos videos sugeridos, videos de apoyo, videocápsulas para el sistema en línea. Entonces, vemos cómo el Cronos, cómo el tiempo, la misma UNAM dijo, a trabajar docentes. Cuando nosotros migramos a línea también fue, bueno, ya tenemos un año y medio más o menos con plataforma propia y fue de, no nada más les llenes y les des el programa en Word. Hoy tenemos que presentar algo más llamativo, una educación, un aprendizaje significativo. ¿En razón a qué? A que el alumno no se aburra de estar viendo nada más letras, sino jugamos con imágenes, jugamos con transiciones. Es parte también de una evolución educativa. ¿Okay? Y bueno, siguiendo con el tema, se crean el 12 de febrero la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y el ISTE, que va de la mano, ¿para qué? Para la seguridad social que marca el artículo 4 constitucional para los propios docentes. El 2 de marzo de 1959, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional realiza su primera transmisión de manera oficial de 18 a 20 horas, un documental y una clase de matemáticas. Primeros teleprogramas. Eso se retomó y se los comento con conocimiento de causa. En el 2019-2020, ya ven que viene lo de la pandemia, nos vamos todos a hacinamiento y entre ellos el canal de aquí del estado de Chiapas dejó de dar estas clases que daba para primaria, telesecundaria, bachillerato. Se tuvieron que retomar de una manera muy pronta, muy rápida, ¿para qué? Para poder darles entonces el acceso a la educación también y que el Estado pudiera decir, aquí estoy, yo también estoy apoyando. Imagínense, desde 1959 es la primera vez, vamos a decir, que esto ocurre, pero no sé en el estado de ustedes, pero aquí en el estado de Chiapas, sí, 2019 comienza el tema de la pandemia, 2020 nos vamos al encierro, si no mal recuerdo, y no me fallan las fechas, y el estado ahora, a través de el Instituto Federal de Telecomunicación, hace este apartado para decir, tenemos que contribuir a la educación. El estudiante también puede ver sus clases en televisión y estar ahí. En lugar de ver una película, de ver una serie, puede estar viendo ahora un programa educativo. Se establece la obligación también de que todos los vehículos de combustión externa, bueno, esto es en cuanto al registro nacional de autos, los desayunos escolares que van mucho de la mano con el tema de la educación, y nos remontamos ahora a estas cuestiones rurales, a estas escuelas en las que llegaban los alumnos y tristemente por la economía que tenían sus padres, pues no iban ni siquiera a desayunar. Y el Estado empieza a implementar desayunos, que si galletitas, que si atunes y todo lo que puede venir en estas canastas que algunas escuelas las fueron modificando. Te damos el desayuno como tal, hacemos soya con huevitos y aquí está, desayunas. O te llevas la soya, te llevas tantos blanquillos que pueden venir dentro de tu canasta básica y te las llevas. ¿Por qué? Porque finalmente también es un programa de desayunos escolares que actualmente se siguen manejando, al menos aquí en el estado de donde su servidora está transmitiendo,
estamos nosotros aplicando esto en la mayoría de escuelas públicas. Octavio Paz publica uno de sus libros de poesía fundamentados en libertad bajo palabra. Es decir, el tema de la educación, el tema de saber escribir, el tema de saber leer, ahora nos permite también poder tener esa autoría en obras propias. El romanticismo, que bueno, esto data de siglos atrás, pero se va retomando de una forma diferente. Y como en toda situación de educación, pues también surgen los conflictos. Al tener ya conocimiento y raciocinio, todos empezamos a decir, bueno, ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué no se activa esto? Y ahora ya teniendo ese acceso a la educación, a libros de texto, a conocer los derechos humanos que consagra nuestra Constitución, inmerso en ello el artículo 3, que es el derecho a la educación, de una manera precisa como lo hemos venido manejando, bueno, 1968. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no hemos hablado, no hemos visto por televisión, por prensa, por radio y por ahora por WhatsApp, ¿no? De repente nos llegan las imágenes de lo que está ocurriendo en una marcha del 68. ¿Qué realmente ocurre en este 1968? Algunos dicen que fue una inconformidad estudiantil, que todo derivó de una pelea de un partido. Esto va más allá. El movimiento estudiantil de 1968 se maneja en una forma, en un carácter social. Estamos inmersos en una sociedad. Y no todos podemos pensar de la misma manera. No estamos hechos en serie. Todos tenemos de una forma intrínseca una forma de pensar y una forma de actuar. Y aquí participan estudiantes universitarios, preparatorias, vocacionales y entre otros. Se unen profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Y bueno, esta historia ya la sabemos, pero todo deriva también de una cuestión en materia educativa. Por ejemplo, vamos a retomar otra vez lo de la época de pandemia que vivimos. Migramos a línea cuando muchos de nuestros estudiantes no tenían ni siquiera un celular en el que pudieran conectarse. No tenían una computadora, vaya, ni siquiera tenían internet y se acababan sus datos así. En una ocasión, algo que a mí me marcó mucho de esa época fue ver a un estudiante arriba de un árbol. Y yo le decía, hijo, ¿por qué no te conectas? Es que si usted supiera dónde vivo. Y un día me dice, maestra, logré conectarme. Voy a abrir mi cámara un momento para que usted vea dónde estoy. Y literal, el joven arriba de un árbol le gira la pantalla al teléfono y dice, mire, mire qué hay detrás de mí. Y yo veía los cerros y decía, ¿dónde estás? Ya me dice en qué lugar estaba. Y dije, wow, el movimiento estudiantil no es algo que tenga que opacarse. El movimiento estudiantil es algo que hoy por hoy necesita forzosamente seguir creciendo, pero en pro de la educación. Y bueno, también hemos hablado y en una de las cápsulas se les comentaba cómo la educación en materia sexual, en materia de que el propio jovencito pueda decidir sobre su preferencia, es un derecho humano y ya lo tenemos inmerso en la educación. ¿Recuerdan el revuelo que hubo en el norte de la República, donde empezaron a salir libros de texto gratuitos ya con una información en cuanto a una preferencia sexual? Obviamente muchos papás dijeron, no, no, a ver, espérame tantito, eso todavía no, pero recordemos, estamos en un cronos educativo que no sé si alguno de ustedes les ha ocurrido que de pronto un estudiante dice, no, es que no me puedes llamar la atención porque estás violando mis derechos humanos, porque me estás discriminando, etcétera. Fíjense, todo eso que se ha manejado ahora en cuestión de educación y de derechos humanos, en algunas ocasiones caemos en los excesos y los excesos siempre van a ser malos, ¿verdad? Pero bueno, a esto refiere el movimiento estudiantil. Hoy por hoy los vemos hablar, los vemos escribir, los vemos aún proponer y eso es bueno. Por eso está la guianza de un mentor, en el caso de nosotros los docentes, para poder llevarlos de la mano y guiarlos hasta donde se dejen, porque bueno, creo y quiero suponer que los que estamos en esta aula fuimos creados a la vieja escuela. Yo fui una de ellas. ¿Y qué nos decían? La letra
con sangre entra, ¿no? Algo así. Y el maestro tenía la facultad, a lo mejor, hasta de darnos nuestros cuerazos. Hoy ya no es así. Hoy tenemos otra perspectiva educativa. ¿Por qué? Porque nuestra juventud ha ido evolucionando. Hoy vemos a los niños que ni siquiera saben leer. Ayer andaban juzgados porque soy litigante y veo que una ama de casa deja a su niña en una silla y le da el celular y la niña. Pero mira, movía y movía y movía. Y decía, bárbaro, o sea, sabe cómo meterse a los videos y no sabe leer. Estamos en una etapa en la que los estudiantes en todos los niveles son 100% tecnológicos. Y nosotros como docentes no podemos quedarnos atrás. ¿Por qué? Vemos el movimiento estudiantil. ¿De dónde derivó? De la necesidad de exigir sus derechos. Derivado de el derecho humano a la educación, que consagra el artículo 3º, surge una ley secundaria, es decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con la educación? ¿Quiénes pueden dar clases? ¿En qué niveles? ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos a la Ley General de Educación. Recuerdo el revuelo del 2016-17, todavía lo vivimos aquí, el movimiento magisterial. Y ahí estoy muy de acuerdo con Manuel Antonio cuando dice, he platicado con docentes y vemos una perspectiva diferente. Yo no puedo dar clases con las mismas herramientas que tengo ahorita con ustedes, que tenemos acceso a una computadora, que tenemos acceso a una cámara, a que si me voy a un lugar donde ni siquiera hay internet, no hay luz. Yo tengo que evolucionar, yo tengo que tomar mis herramientas tecnológicas y ok, ya evolucioné de este lado y ahora tengo que regresarme tantito para estar en contexto. Ahí no justifico toda esta movilización que hubo, pero sí les doy cierto dejo de razón. ¿En tema a qué? Aquellos decían, es que, Manuel Antonio, ¿de dónde es usted? Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, Tabasco. Sabemos que el bloque que tenemos en la República Mexicana, sur, centro y norte, la educación del norte no va a ser la misma que la educación del sur. Tuve la oportunidad que mi hijo mayor estuvo en un preescolar en el Estado de México. Yo me quedé asombrada porque el niño salió conociendo números y haciendo sumas de una sola cifra. Y yo le dictaba y él ya escribía de preescolar. Cuando llego a Chiapas, yo dije, mi hijo se aburría en clase, pero ¿por qué te aburres? Esto yo ya lo sé. Y me decía el maestro, pues sí, pero ni modo, ahorita tiene que rezagarse tantito para que su grupo lo pueda alcanzar. Jamás y nunca en materia de ley general de educación. Por eso, ley federal, por eso es que cada estado tiene su propia ley de educación, porque no son las mismas necesidades, porque no impactamos de la misma forma. Esto dentro de un protocolo educativo. ¿Ok? Ley Federal de Educación. Sigue avanzando la educación y ahora tenemos la Universidad Pedagógica Nacional, que también se crea, ¿para qué? Para transformar. Aquí tenemos sus primeros, bueno, no me di a la tarea de buscar una imagen un poco más antigua, pero aquí ya vemos un instituto terminado y vean ahora el monstruo de universidad que tenemos. ¿Ok? Estamos en una en un constante movimiento educativo. Antes de la revolución, la educación en México estaba al alcance solo y casi exclusivamente de la clase media urbana y de los ricos. Hoy por hoy, gracias a este impulso, a esta catapulta que dio la reforma del 2018 en cuanto al tema de derechos humanos y vemos a la propia Constitución en su artículo 3º, o sea, nos lo avienta como derecho humano y ahora por eso es la obligación del Estado. Pero ojo, no nada más del Estado. Yo tengo que comentarles algo. 2017, terremoto. Lo vivimos y lo vivimos fuerte. Aquí en el estado de Chiapas, si existe una ley general de educación que dice que el Estado, porque esto es fascinante, todo el Estado tiene una bola mágica que se encarga prácticamente de todo.
Y no es así. El Estado por eso está ahora en la premura de entrar a un sistema neoliberalista. Y estamos viviéndolo, la educación se ha privatizado. Y todo para donde vemos se ha privatizado, porque la educación no. Y se los decía hace un momento, ustedes están estudiando en una escuela eh, privada. ¿Por qué? Porque les acomoda el horario, porque les acomoda el programa, porque les acomoda las herramientas tecnológicas y no podemos ir y dejar a lo mejor nuestro trabajo e ir a sesionar. Eso es parte de una privatización. Entonces, cada, cada ley estatal de educación se adecua a sus propias necesidades. Pero volviendo al tema, 2017, terremoto, ¿qué ocurrió? Muchos padres de familia, Manuel Antonio es arquitecto, el papá de Javier es albañil, híjole, vengan, se fisuró, se cayó una pared, vengan y apoyemos. Y entonces, ¿dónde está el recurso del que habla el artículo tercero y que refiere la Ley General de Educación, que va a dispersar a los estados? Ya no hay mucho que dispersar. Por eso ahora, gratuita y laica. Cuando yo estudié, unos 50 años, cuando yo estudié, y ya lo dije, cadena nacional, bueno, cuando yo estudié, éramos una marindita de hermanos. Y si mi mamá pagaba algo, creo que era algo muy simbólico. Hoy, ¿cuánto nos cuesta una ficha para una escuela pública? 200 pesos, 300 pesos, y nos dan 500, 600 fichas, ¿y cuántos estudiantes, o cuál es la capacidad que tiene la institución? Es que nada más tenemos para 250, y entonces, ¿por qué das 300? ¿Por qué das 500? Es una forma también en la que la propia institución educativa obtiene ese apoyo para muchas cuestiones que se necesitan, porque antes el Estado pagaba el agua, el Estado pagaba la luz, y cuando se tuvo teléfono, el Estado pagaba el teléfono. Hoy ya no. Hoy, en esta revolución educativa, prácticamente nosotros como usuarios tenemos que pagar lo que consumimos. Bueno, prosigamos. La estructura del sistema educativo, ya decíamos. Tenemos preescolar, educación básica, bachillerato general unificado, estudios superiores. Tenemos también la no escolarizada, que da una formación y desarrollo a los ciudadanos. Aquí también logra colarse un poco el tema de la educación para adultos. Imagínense que antes de la Revolución Mexicana hubiera educación para adultos. No había. Hoy van, se me fue el nombre de este, CONAVE, Comisión Nacional de Educación, creo que es CONAVE, no ese es el deporte, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue, pero hay una institución educativa que va a las comunidades, que manda a jóvenes, y a jóvenes que a lo mejor ni siquiera han terminado una preparación normalista, que tienen ya alguna formación y dicen, ¿quieres trabajar? Manuel, Rox, hay una plaza, hay un espacio para que puedas ir y dar clases, educación para adultos, y agarran la mochilita y vámonos con estos pequeños compendios o prontuarios, porque a mí me tocó tener alguno en las manos. Mi mamá dijo, yo quiero estudiar. Y llegaban, le daban clases, obviamente esas personas que llegaban a casa, pues cobraban por parte de esta. Hoy, creo que ya nada más se maneja, al menos yo lo que he visto ya es en comunidades. Difícilmente aquí puede existir esa apertura para las personas que quieran estudiar. Yo siempre he dicho que hoy por hoy quien no estudia es porque no quiere. Tenemos herramientas. Bueno, estaba viendo que la UNAM tenía ya licenciaturas en línea. Yo tomé un diplomado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de verdad que por los tiempos ya no seguí, pero como grupo académico fácilmente cursamos como 4 diplomados en diversas áreas. Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNAM, Politécnico y diversas instituciones que son unos monstruos educativos, están dando ahora ya en línea. Universidad José Vasconcelos está otorgando educación en línea. Y esto tuvimos nosotros que implementarlo, derivado de qué, derivado de la pandemia. Esta situación que se vivió, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, nos hizo correr y decir, tenemos que hacer algo. Cuando habíamos
estado frente a una cámara platicando con alguien más, no, implementamos hasta las videollamadas y de ahí nos quedamos ahora con el tema de las videoclases. Artículos constitucionales que tratan o se relacionan con la educación. El tercero, estructura, columna vertebral de la educación. Ley General de Educación, la Constitución Política de cada estado, en el estado de Tabasco, en el estado de Chiapas, tenemos nuestra propia Constitución, que para algunos es una copia y pega de la federal. Y a lo mejor no tenemos el mismo artículo tercero de la educación, pero lo tenemos movido en otro artículo. Pacto de San José de Costa Rica, en tema de derechos humanos, vamos a encontrar ya el ámbito internacional en materia de protección a la educación. La Ley de Educación Pública de cada estado, las instituciones nacionales de evaluación de la educación. Hoy me entero que ahora para que alguien pueda venir y dar clases, y también derivado de toda esta reforma que se da al artículo tercero constitucional, hay que hacer un examen de oposición. Vas, preparas tu examen y lo siento, Manuel Antonio ya tenía 20 años dando clases en este grupo, pero vengo yo, preparo mi examen, hago mi examen de oposición y resulta que salgo con mayor puntaje. Dicen, con permiso, Manuel Antonio, Adela obtuvo mayor puntuación, así que ella se queda. Derivado de eso fue la movilización que hubo, pues aquí en el sureste, creo que fue Oaxaca, no sé si Tabasco, pero Chiapas y Oaxaca, sí. Estuvo muy fuerte el tema de la movilización en materia de... ¿En qué año fue, ¿Perdóname? doctor? ¿En qué año fue la movilización que menciona? Aquí en Chiapas, mire, yo trabajé para gobierno del estado en el 2018, pero creo que 2015, 2016 fueron los años más crudos para aquí, para Chiapas, para la movilización. Déjeme. Hubo mucha represión, ¿no? Hubo mucha represión a los docentes, ¿no? Sí, así es, Sí, sí, así es. pues. De hecho, aquí al estado se desplegó mucha policía del norte de la República, del norte, eran unos monstruos. Y aquí los chiapanecos todos chiquitos, o sea, nos veíamos así. No Y se fue vale. derivado de esta reforma al artículo tercero constitucional. Bueno, vamos a ir cerrando esta segunda sesión. Voy a pausar un momento la grabación a efectos de que si hay alguna duda podamos esclarecerla para el trabajo final. Así que vamos a pausar un momento.